Muy buenos días, el tema de hoy es insensatez. Vamos al libro de Mateo capítulo 25, vamos a mirar del 1 al 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Insensatez. ¿Cuántas personas les hablaba la palabra del Señor y no han entendido? Otros no obedecen, otros son insensatos, no quieren. Después, más adelante: no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy trabajando, tengo mi familia, tengo muchas cosas por hacer. Más adelante hago otras cosas. Yo sé que tengo que buscar de Dios, pero espéreme un tiempo, voy a hacerlo después, voy a ir a la iglesia después voy a orar, después voy a ayunar, después voy a leer la palabra, voy a sacar un tiempo, lo voy a hacer. Y siempre prorrogan y prorrogan. Y es precisamente aquí nos habla la palabra las insensatas, pero también las sensatas. Pero ¿cuántas personas son insensatas? Se les habla, se les dice corríjase, cambie ese vocabulario, cambie su entorno, cambie esas amistades, vuélvase al Señor. El Señor lo viene buscando, el Señor lo viene hablando, el Señor quiere que usted entre al camino de los caminos del Señor, para entrar en un camino de transformación de su mente, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, sus acciones, sus decisiones, para entrar en un camino de transformación en el cual el Señor lo quiere llevar a un cambio, pero tiene que nacer desde el corazón. No es que sea obligado, porque el Señor a nadie obliga, y es el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él coloca el querer como el hacer, y el querer como el hacer está en usted y yo obedecerlo al Señor. Lo que el Señor nos está hablando desde la palabra, ya que encontramos en estas vírgenes como unas sí eran insensatas, pero otras eran sensatas. ¿Será que pronto estamos rodeados de personas insensatas y nosotros no somos sensatos, y a veces nos toman como necios, como obstinados por predicarle la palabra, por decirles que busquen del Señor, que lo que le está pasando es porque usted está lejos del Señor, porque usted hace las cosas a su cómodo, porque usted es una persona obstinada, porque es una persona terca, pero también es una persona orgullosa, es una persona prepotente, pero también es una persona voluntariosa, que le gusta hacer las cosas como a usted le parece, pero no le gusta corrección, orientación y dirección, y muchas veces las cosas que está viviendo porque es una persona insensata. Y ahí, como nos habla la palabra a usted de mí, cómo es que usted y yo realmente debemos obrar y actuar para cada circunstancia y cada situación, pero siempre y cuando le obedezcamos al Señor. Pero ¿qué es la insensatez? Ya que esto se enfoca en la falta de sabiduría, razón e imprudencia, y advierte sobre las decisiones necias que alejan a la persona de Dios, como son la arrogancia, son la prepotencia, la codicia, la incredulidad, la manipulación, contrastando con la sabiduría divina que nos invita al Señor es a la fe, a la obediencia, a la perseverancia, a la constancia, pero también a la construcción de una vida firme sobre principios eternos, no en las riquezas, no en lo que se nos ofrece este mundo, no en la autosuficiencia, en la dirección, en el conocimiento del Señor a la luz de las Escrituras. Y es que muchas veces cuando la persona entra a ser una persona insensata es porque se basa en su terquedad, en su necedad, pero algunos lo hacen porque niegan a Dios, y es porque yo he trabajado solo, yo he sacado esta empresa solo, yo he avanzado solo, yo he tenido este matrimonio solo, yo lo he hecho todo solo y no necesito de Dios, y se creen que saben todo, y muchas veces creen que lo hacen sin consultar al Señor. Cuando uno mira en la palabra que encontramos en el Salmo 139, dice: aún de huiré de tu presencia, aún de huiré de tu espíritu, si ser en los cielos mi estrado, ahí estás tú, si ser mi estrado en el Seol, ahí estás tú. Dice: lo mismo te son que las tinieblas, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podremos huir del Señor? ¿Y cómo decimos que lo hacemos todo? Si la palabra de Dios nos enseña que todo es por Él, para Él y en Él. Entonces, lo que ha hecho el Señor. Y la insensatez muchas veces lo comenta una persona materialista, y es porque pone la confianza en sus riquezas, en sus planes, sus proyectos, sus metas, sin darse cuenta que todo es temporal. Ya que encontramos que en el lugar de Dios es donde usted encontrará cómo el Señor le da seguridad y confianza a una persona que realmente empieza a conocer y a depender de Él en cada circunstancia, cada situación. Pero también la imprudencia se basa en las decisiones que hace la persona, actuar sin pensar en las consecuencias,
como el ejemplo de esa mujer insensata que invita a los ingenuos a la perdición, invita a muchos a la perdición, y son esas personas que se dejan llevar por los deseos, los sentimientos, los pensamientos, pero también por los deleites, pero también por cosas que no saben cómo obrar y actuar, y como que viene y lo lleva a otra persona a cometer cosas indebidas. Y ahí cuando nos habla en el libro Proverbios, los incautos se dejan agarrar, muchas veces distraídos, dispersos, y como que dice, bueno, hagámosle a ver cómo nos va, de pronto yo sé que me va a ir muy bien, hagámosle porque si a usted le va bien, yo sé que a mí me va a ir bien. No consulta con el Señor, se basan más en lo que dicen otras personas, y muchas veces entran en la torpeza, y es cuando precisamente están apartados del Señor, pero entran a obrar acorde a lo que el entorno les ofrece, un amigo, una amistad, una nueva persona, un negocio, un proyecto, un viaje. Hagamos esto que yo sé que nos va a ir muy bien, hágale, hermano, que conmigo le va a ir muy bien, yo sé que las cosas se nos va a dar, vamos y hacemos porque yo lo hice tal día, hice tal cosa, hice tal una. Y como encontramos en la palabra que la insensatez es precisamente esas personas que se dejan llevar por otros, y precisamente porque son unos incautos, no entran al conocimiento del Señor, que es lo que dice el Señor o que es lo que el Señor quiere hablar, sino se dejan llevar por muchas veces lo que piensa, lo que creen algunos. Y es ahí donde encontramos la palabra, como el Señor nos habla aquí sobre las 10 vírgenes, y precisamente por qué 5 sensatas y por qué 5 insensatas. Cuando yo le hablo del entorno, es que muchas veces nosotros también estamos rodeados de personas insensatas, y como que nos quieren llevar a ser insensatos. Venga, pero sí, yo sé que usted va a la iglesia, yo sé que usted ora, yo sé que usted lee la palabra, pero también puede hacer esto, puede hacer lo otro, que a mí no lo hacemos, ayúdeme. Y mire que yo encontré que hay personas que ya en los caminos del Señor se dejan llevar, deslumbrar por otras personas que no están en los caminos del Señor, inclusive dentro de la misma iglesia. Como dice la palabra, que aún el enemigo se filtra, y el diablo muchas veces entra en la iglesia y la persona no se da cuenta. Digo porque no se da cuenta, porque él ve a la persona en la iglesia como que está asistiendo. Yo lo he visto varias veces en la iglesia. Hay veces viene, hay veces no viene, y como que viene y le consulta y le dice, camine, que yo estoy haciendo un negocio, un proyecto, venga, métase porque yo veo que usted le puede ir muy bien, a mí me va muy bien y usted le puede ir muy bien. Y como que porque de vez en cuando lo ve en la iglesia, y como que dice, bueno, camine. Por eso cuando les hablo de los insensatos, de los sensatos, están también dentro de la iglesia, porque aquí la palabra de Dios dice que como estas vírgenes sí estaban preparadas y las otras no. ¿Y por qué vienen de pie en aceite a las que estaban preparadas? ¿Y por qué las otras se durmieron y no estaban preparadas para la venida del Señor? Y es así cuando le quiero decir que, por ejemplo, personas que lo rodean a usted, y como que usted lo ve de vez en cuando en la iglesia, pero yo lo he visto en la iglesia, yo sé que esa persona es de fiar, es de Dios, y no lo lleva a la oración, no consulta con el Señor, sino se deja guiar de pronto por las apariencias, por lo que de pronto usted lo ve en la iglesia o lo ve lo que está asistiendo, y como que dice, yo sé que me puedo ir muy bien con esa persona, pero encontramos que no hay una respuesta realmente del Señor, sino que la persona se deja guiar de pronto por sus pensamientos, y yo creo que me puede ir muy bien porque esta persona la he visto de vez en cuando. No es que si la ha visto de vez en cuando, es el testimonio. La palabra de Dios nos habla usted de mí, cuál es el testimonio de una persona y cómo obra la persona, si obra bien o obra mal. Y es ahí donde Él quiere, el Señor, darnos a entender. Por eso le dice en Santiago 3, 13 al 17, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire que aquí precisamente habla de una obra perversa, y es precisamente cuando la persona se deja hackear por otras personas. Pero dice acá, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, entre vosotros, cuando nos habla acá esa palabra, es porque yo no consulto la palabra, no voy a la oración y busco la sabiduría acorde a lo que el Señor me quiere hablar a través de la palabra. Pero dice, se muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí habla el testimonio de las personas, no es por lo que habla, por lo que dice, sino por lo que refleja, lo demuestra el testimonio. Por eso dice, pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y es precisamente cuando habla con mentáis contra la verdad, y es porque precisamente las insensatas a tomar la lámpara no tomaron consigo aceite, y es precisamente porque se basaban en lo que ellas creían que estaban bien, estaban obrando. Y por eso dice, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Más tardando al novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. ¿Cuántas personas cabecean y dormían? Ay, sí, ya eso ya han hablado, que venía el Señor, está cerca. Sí, muchos han dicho que sí, que estemos preparados, que esto pasó con las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 sensatas. Las que se durmieron pensaron que el Señor iba a tardar o que nunca iba a llegar. Con muchas personas se les habla del evangelio y se les
les predica la palabra de Dios y como que para después lo podemos hacer. No es que estoy ocupado, no tengo tiempo, no he tenido tiempo de leer la palabra, no he tiempo de orar, no he tenido tiempo de ayunar, pero yo voy a sacar un tiempo, voy a hacerlo y la verdad si me comprometo a hacerlo y nunca lo hacen, porque están más afanados por lo que les ofrece este mundo que lo que realmente el Señor quiere hacer en cada una de las personas. Y es precisamente porque el Señor nos está llevando a usted y a mí cómo es que debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación, si es que realmente no lo hacemos bien. Por eso lo que el Señor le hablaba a Nicodemo, lo dice en Juan 3:7, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije que es necesario nacer de nuevo. Y es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo en el Espíritu, no en la carne. Luego le pido al Señor que usted y yo realmente seamos sensatos, no insensatos, porque los insensatos son los que se